altas temperaturas continúan, el desastre continúa en diferentes regiones. No solamente estamos hablando del norte del país, Piura, Tumbes, Lambayeque. Esta semana Arequipa también se volvió a activar una serie de quebradas y generaron huaicos. El día de hoy en Chosica hemos visto nuevamente la activación y los problemas continúan. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Vamos a repasar la siguiente nota. El mes de abril ha iniciado con temperaturas inusuales para los limeños. La llegada del fenómeno El Niño se siente al registrar días con 30 grados o más en la capital, así como en otras regiones costeñas. La situación es tal que este miércoles el geólogo y expresidente del CENAMI, Patricio Valderrama, alertó que en La Molina se llegó a un pico de sensación térmica de 37 grados, mientras que en Piura las lluvias extremas continúan. En los últimos días se han registrado inundaciones en la ciudad, así como tormentas y rayos. El Ejecutivo ha anunciado la intervención en el norte del país. Se está formulando entre hoy y mañana un decreto de urgencia para que permita que los sectores desde el gobierno nacional, en apoyo a los gobiernos regionales, poder emplear los medios y los recursos que por temas de mecanismos legales en estos momentos no se pueden utilizar. Sin duda, el fenómeno El Niño se hace sentir en la costa de nuestro territorio. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos los peruanos en este momento es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? ¿Estamos ya frente a un fenómeno del Niño en este momento? ¿Vamos a enfrentar un fenómeno del Niño en los próximos semanas, en los próximos meses? Para hablar de ese tema estamos con Eduardo Parodi, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ingeniería y especialista en desastres naturales. ¿Cómo está, profesor Parodi? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches. Y preguntarle sobre eso, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿esto tiene una fecha límite? ¿Qué dicen los pronósticos climatológicos? No hay forma de saber exactamente hasta cuándo va a durar esta anomalía. Esta anomalía es el mar caliente. Esta anomalía se inició en los primeros días de febrero y ha ido evolucionando, es decir, estas mareas calientes, estas aguas calientes, se han ido desplazando cada vez más hacia el sur. Hoy en día, el mar caliente, el mar anormalmente caliente, llega hasta el sur del Perú, inclusive ya a la costa norte chilena. Entonces, es difícil pensar que una masa de agua tan caliente, que justamente eso es lo que llamamos el fenómeno del Niño, que un fenómeno del Niño con una masa de agua tan caliente se vaya a desaparecer de un día para otro. Es casi seguro que por lo menos tenemos de 2 a 3 meses más de anomalías, por lo menos. A ver. Por lo menos. Porque lo que entendíamos era que esto, pues ya, abril, ¿no? Abril se podía estar bajando. Usted me dice que no, abril, que esto puede durar hasta junio. Y ahí hay que hacer una aclaración importante. La anomalía del mar caliente no siempre se refleja en lluvias. Mientras más alejado del verano estamos, menos lluvias va a haber. Vale decir, debemos esperar que las lluvias sigan probablemente 2 semanas más. Eso ya lo ha anticipado con mucha claridad. 2 semanas más. El CENAMI, así es. Por lo menos, nadie puede decirlo Claro, exactamente. hacia adelante no se sabe. No, pero a medida que vayamos entrándonos más al otoño y acercándonos al invierno, el mismo clima de alguna manera va a contrarrestar el efecto de las aguas calientes. Pero el problema de la anomalía está ahí. ¿Qué significa esto? Que debemos esperar ya no solo un problema de lluvias, sino que ese problema de lluvias que tenemos hoy y que vamos a tener las próximas semanas se convierta en un problema de pérdida de producción agrícola muy significativa. O sea, van a haber sectores específicamente vinculados a la agricultura de la costa, de cultivos de estación, que si no saben prever esto a tiempo van a perderlo todo. El sector textil ya hoy día está teniendo pérdidas inmensas porque toda la producción de verano, no sé si es el término apropiado, producción para el sector textil, pero está a la oferta y nadie está comprando casacas hoy día, como te imaginarás. Entonces, el fenómeno del Niño, que inició hace 2 meses y que estamos sufriendo hoy, va a continuar, no necesariamente con lluvias, pero sí afectándonos. Y lo que se nos viene es la salud de los peruanos. Vamos a entrar a eso, pero me gustaría precisar los conceptos que son importantes. Entonces, estamos definitivamente ante un fenómeno
fenómeno del Niño en este momento? Sin ninguna duda. Y estoy seguro que más tarde, probablemente que temprano, las autoridades nacionales lo declaren así, como ocurrió en el 2017, que pasado el evento y recopiladas las estadísticas del caso, las autoridades, las instituciones nacionales declararon que el evento que se había vivido había sido un niño que denominaron costero porque estaba desconectado de la zona del Pacífico Central. Es un fenómeno que, al igual que hoy, se ha localizado solo en las costas peruanas. Hoy no hay indicios de niño global. Eso no quiere decir que no pueda haberlo mañana más tarde. Y hasta cierto punto no nos debe preocupar mucho porque ya el niño está acá. Antes nos preocupaba el niño global porque era supuestamente el inicio de un procedimiento que se trasladaba al Perú. Pero en el 2017 ese evento se desconectó. Y ya hoy día tenemos el evento en casa, entonces ya llegó, ya está acá. ¿Hasta cuándo se quedará? Y si se queda hasta fin de año, el drama que va a vivir el país va a ser tremendo. Y hay que prever desde ahora. Pero ¿podría quedarse, profesor, podría quedarse esto hasta fin de año? Es posible. No hay forma de saberlo. Nosotros venimos monitoreando el fenómeno día a día. Esto se puede hacer con relativa facilidad. Ya no es nada nuevo para mucha gente. Y es probable que se quede. La masa de agua está anormalmente muy caliente, 3 a 5 grados centígrados más. Ahorita el agua ya frente a las costas de Arequipa está alrededor de 27, 28 grados. Eso es realmente pues, temperaturas casi caribeñas, ¿no? Entonces, salvo que tengamos, digo, la buena fortuna, porque esto es un tema gravitacional, un poco complejo de explicar en este espacio, pero salvo que tengamos la suerte de que de pronto el fenómeno se detenga y comience a retroceder, si sigue evolucionando con esta tendencia lo vamos a hacer difícil. Nadie puede predecir qué va a pasar, no tiene que ver con el niño global. Si lo tendrá o no, lo veremos más adelante. Hoy tenemos el problema en casa. Y a ver, y haciendo las comparaciones, porque no es que tengamos niños todos los años, pero los niños que nos han golpeado muy duro fueron, entiendo, el del 83, el del 97, el del 2017. Este que estamos viviendo en el 2023, ¿qué características similares y qué diferencias tiene con lo que pasó? En primer lugar, el niño del 97 fue 97-98, fue un niño bianual, y eso nos da una primera pista. Es decir, 2 años de niño. 2 años de niño, exactamente. Entonces, no es que desapareció en invierno y retomó el siguiente verano, es una anomalía del mar caliente que permanece todo el año y que no todo el año se refleja de la misma manera en lluvias. Se refleja en lluvias en el verano y las semanas antes y después, pero no todo el año. El resto del año nos afecta de muchas otras maneras. Trae sequías en la Sierra Sur, al menos en lo que tenemos registrado. Entonces, este niño, ¿en qué se parece? La masa de agua anormalmente caliente que tenemos frente a las costas peruanas es por lo menos igual, si no mayor que la que teníamos en el 2017. Y probablemente similar también a la del 82. Si este niño sigue evolucionando como lo ha hecho hasta la fecha, lo cual es impredecible, probablemente terminaremos teniendo un niño parecido al del 82-83, que también fue un niño bianual, ¿no? Y en términos de daños, Omar, este niño ya probablemente se está acercando al 60-70% de los daños del niño de costero del 2017. Entonces, no es poca cosa, ¿no? El nivel de pérdidas probablemente superen a las pérdidas del terremoto de Pisco. Wow. Entonces, no es un... Es tremendo esto. Es tremendo y hay que dar el mensaje a la gente de que sí estamos afrontando un fenómeno del niño, de que no es un tema de que se fueron las lluvias y terminó el problema. Ese es, creo que, el mensaje más importante. Hoy tenemos peruanos que están con la casa inundada, al pie de la casa está el desagüe mezclado con las aguas de inundación, están generando plagas de mosquitos que los están contaminando de dengue, y ese es un problema tremendamente difícil de resolver. Entonces, cualquier pequeña lluvia que va a haber, sin dudas este fin de semana, lamentablemente van a seguir las lluvias, y el Senami también ha confirmado esto, va a llover sobre mojado, ¿no? Y a ver, uno se pregunta, ¿no? Los niños son fenómenos naturales que van a pasar, pasan y van a seguir pasando. Siempre. Y uno dice, bueno, si sabemos que va a venir, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué siempre tenemos que estar todos reventados e inundados? Ese es nuestro drama. ¿Por qué, si sabemos que va a venir, no tomamos las previsiones del caso? Ya nosotros contamos hoy como peruanos con una gran ley, que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, la ley del SINAGER, que creó, a Dios gracias, el CENEPRED, ¿no? y el Consejo Nacional de Gestión de Desastres. Es decir, en el papel todo muy bonito. Tenemos una gran ley
Y pasamos conceptualmente de un papel reactivo, es decir, de atender la crisis, la emergencia, que era el rol que siempre había tenido el INDECI, valioso sin lugar a dudas, a un papel preventivo, que es supuestamente la forma ideal de gestionar los desastres. No esperar a que ocurra el desastre, no esperar a que el río se salga de nuevo por el mismo sitio, a que se inunden de nuevo las mismas zonas. Entonces, las soluciones las conocemos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pero no las implementamos. Tengo la impresión que los políticos de turno están más preocupados por las obras que se ven que por aquellas que no se ven. De pronto, no sé si estoy acertado. Claro, a ver, y nuevamente, ¿no? La visión de ni siquiera largo plazo, la visión de mediano plazo, porque no hablamos de periodos de 10, 20 años, hablamos que en el 2017 tuvimos un fenómeno del Niño, lo volvemos a tener en el 2023, y uno dice, nos pintaron una autoridad para la reconstrucción con cambios, y hoy en día no hay ningún cambio. Hoy en día las familias en Piura, Tumbes, están literalmente sobre el agua. Es para llorar. Yo estoy profundamente conmovido con lo que está pasando en el norte peruano. Invito a todos nuestros compatriotas a reflexionar sobre el tema, a no ser indolentes, que lo que están viviendo es gravísimo. Es gravísimo y el Estado solo no se va a dar abasto. No se puede sencillamente llevar unas bombas y desaguar una ciudad. O sea, suena bonito y llegaron las motobombas, pero eso es una ilusión. El drama de desaguar una ciudad probablemente pasa por esperar a que el agua baje sola. Y además eso, profesor, refleja, me lo decía hace unas semanas Patricio Valderrama, ¿no? Esto pasa en, no sé, este nivel de intensidad de lluvias pasa probablemente en algún país caribeño y no pasa absolutamente nada, pero pasa en nuestro país y literalmente nos inundamos porque somos altamente vulnerables. ¿Cuán vulnerables somos? Probablemente seamos uno de los países más vulnerables al fenómeno del Niño del mundo, si no el más. De hecho, el fenómeno del Niño adquirió su nombre en el Perú, porque es el fenómeno del Niño donde se manifiesta. Son las corrientes de aguas cálidas llamadas corriente del Niño, que normalmente se forman por la zona del Golfo de Guayaquil, las que descienden hacia Tumbes. Esto se conoce desde el primer viaje de Pizarro, que su cronista relataba los cambios en el clima producto del desplazamiento anormal de esta corriente. O sea, los pobladores de las costas peruanas saben perfectamente qué es el fenómeno del Niño porque lo han sufrido durante siglos. Entonces, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que hoy sabemos cómo resolverlo, pero no lo hacemos. Pero eso es una tragedia, ¿no? Sí, el que usted me diga que esto se conoce desde antes de la conquista. Sin duda. Y al día de hoy, con todos los recursos, la tecnología, la ingeniería, sigamos inundados. Así es. Y esto no es falta de dinero, no es un tema de falta de tecnología, no es un tema de falta de conocimiento. Yo creo que estamos fallando como país. Y eso es lo grave. Y no es un tema político tampoco. Esto no se trata de endilgarle la responsabilidad al gobierno de ahora o al de anterior o qué sé yo. Esto es un tema que va mucho más allá, ¿no? Cala profundamente en nuestros valores y principios como ciudadanos, ¿no? ¿Qué debemos atender? Y ahora, mirando lo que se nos viene, profesor, queda clarísimo que en el norte del país la situación es gravísima, sí. Pero vemos también que al sur la situación en Arequipa se ha complicado muchísimo esta semana. En Lima, aquí Chosica, se ha vuelto de activar una serie de quebradas. ¿Qué es lo que se espera ya a nivel de zonas? Yo esperaría, y esto es yo no estoy en capacidad de hacer vaticinios, no es mi especialidad, pero basta revisar los reportes del CENAMI e informarse un poco con los radares del clima para ver que probablemente entre hoy y mañana se vayan activando pequeñas quebraditas al sur de Trujillo. Ya hay tormentas anunciadas en la parte de arriba de Chau y Virú. Lo mismo va a ocurrir en la parte de arriba del río Sechín, a la altura de Casma, en fin, en la zona de Chongoyape, que dicho sea de paso es una zona muy, muy golpeada, en la quebrada arriba de Huaycoloro o la quebrada del río Chillón. No es fácil decir exactamente dónde porque de pronto la pequeña tormenta o focalizada se mueve un poco más allá y cayó en la quebrada del costado. Entonces, por eso que hay que ser prudente un poco a la hora de hablar de esto. Pero lo que quiero decir con esto es decir que de pronto podemos hacer algo más que sentarnos a esperar que nos caiga el agua. A eso iba. Sí. Porque, claro, puedes tener cierto nivel de previsibilidad para permitir, o al menos, evacuar a las personas.
o avisar o por lo menos anticipar las respuestas. Yo creo que hay muchísimo para hacer y lo que primero aprendimos cuando uno estudia cómo actuar ante un desastre es la prevención. O sea, si nuestras autoridades, que son las responsables de llevar a cabo en los diferentes niveles de gobierno las actividades de prevención, no las hacen, ¿qué podemos esperar? Entonces, esto se trata de la vida de los peruanos. O sea, no hay ninguna excusa para no mejorar el cauce de un río, ¿no? Lo que está viviendo la parte de la serranía de Piura, y no de ahora, de todos los niños, es dramático. Hay distritos dentro de la provincia de Huancabamba, en la parte de arriba de Piura, que pierden las casas completamente, el 80% de la población cada 3 o 4 años. Esto es inadmisible. O sea, los peruanos no somos solo los de Lima o de los de la costa. O sea, hay peruanos que están sufriendo y sufriendo mucho, y yo hago una invocación a ser solidarios y a ser empáticos. O sea, esto no puede pasar por la indiferencia habitual. Y esto, lo decía, ¿no? Se concentra evidentemente en la costa peruana. ¿Hay con este tipo de fenómenos un nivel de afectación en la parte de la sierra, en la parte de la selva? ¿Hay cambios climatológicos que se produzcan ahí? Sí, y es difícil diferenciarlos porque son más sutiles, porque en la selva llueve siempre. Entonces, poder realmente a ciencia cierta decir cuánto más de la lluvia de este año fue atribuible al Niño o no, no digo que sea un acto de malabarismo, pero sí es sumamente complejo. Los estudios que ha publicado el CENAMI, los cuales hemos revisado con mucha atención, indican con claridad que hay una anomalía de incremento de lluvias en toda la selva norte, producto del fenómeno del Niño. Lo de Cajamarca es probablemente influenciado, no sé si en su totalidad, por el fenómeno del Niño que estamos viviendo, y las sequías que se van a venir en el sur también. Pero el desastre no termina con las lluvias. Las lluvias se van a ir, 2, 3, 4 semanas se van a ir. Pero ¿y después qué? ¿Y cuánto, para terminar, profesor, cuánto de lo que estamos viendo el día de hoy tiene que ver con el cambio climático y cuán probable es que empecemos a vivir una nueva normalidad en el Perú? Es decir, que estas altas temperaturas sean más recurrentes de lo que pensamos en los próximos años. Y yo tengo que ser muy transparente con eso, y no sé si mi respuesta guste a todo el mundo, pero tengo que decir las cosas como las veo. Sin duda alguna, el cambio climático le echa más leña al fuego. Cuando el fenómeno del Niño se desata, que es un fenómeno gravitacional de distorsión de las rutas de las corrientes marinas, calienta la zona, pero si ya encuentra el entorno más caliente por efecto del cambio climático, evidentemente van a ser más graves, ¿no? Lo que sí no puedo decir es que si van a ser más recurrentes por el cambio climático. Lo que sí podemos decir es que se van a agravar, ¿no? Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por esta entrevista y todos estos datos que son tremendos, en verdad, para entender qué está pasando con el clima. Eduardo Parodi, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú de Ingeniería y especialista en desastres naturales. Vamos